Estamos recibiendo en estos momentos en vivo una llamada desde Santa Marta, Acatitla. Rosario Robles, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida Rosario. Hola Elisa, muy buenas noches, muchas gracias por recibir esta llamada y aquí pues con la piel chinita nada más de escucharte este recuento que acabas de hacer. Querida Rosario, es tremenda situación la que se está viviendo. Entiendo que siempre se han resistido los gobiernos anteriores e incluyendo el actual a reconocer la gravedad de los asesinatos de periodistas, siempre se minimizan las situaciones, lo hemos vivido siempre. Hace unos días se estaba dando este recuento y se decía con los homicidios que ha habido, con los asesinatos, se está convirtiendo este sexenio en el peor de todos, porque a 3 años, al corte de 3 años, no ha habido ningún otro con este número de asesinatos y de violencia. En fin, algunos datos, pero las vidas son más que cifras, Rosario. Así es. Y por eso intentamos hacer este recuento y por supuesto también... reconocimiento, además. Reconocimiento, ¿no? Y sería importante saber que estaban también investigando. En fin, exacto. Rosario, situaciones que estamos viviendo en estos momentos, pero también, pues bueno, antes que nada, quiero preguntarte cuál es tu situación. En principio, tu situación de salud. Para saber cómo estás. Estoy muy bien, Elisa, recuperándome poco a poco de la caída que tuve y toda afectación en la ciática y luego de un golpe también en la mano, pero pues y del COVID, que también fui una de sus víctimas aquí en Santa Marta con muchas otras mujeres que están acá. Sí. Pero aquí afortunadamente se tomaron medidas desde el principio muy estrictas, muy firmes, y eso ayudó a que pues los contagios fueran menores y además en esta última etapa pues ya muy leves porque teníamos ya las 2 vacunas y ya ahorita la tercera afortunadamente lista. Bien, pero pues resistiendo y luchando junto con todas las mujeres que están aquí, Elisa, contra pues la injusticia, la desigualdad, la discriminación, la criminalización de la que somos objeto las mujeres en este país y de este abuso de la prisión preventiva que tiene penal y muchos otros pues en condiciones de hacinamiento y de pues absoluta falta de respeto a los derechos humanos, sobre todo al de presunción de inocencia. Sí, oye Rosario, y sobre este tema, las condiciones que se viven en Santa Marta, justamente hace unos días hicieron llegar una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mujeres que se encuentran ahí, como tú en Santa Marta. Tú estuviste dentro de las mujeres que firmó, tú estás apoyando la iniciativa. ¿Qué sabes de este tema? Yo estoy dentro de las mujeres que firmamos, somos más de 633 mujeres, somos 633 mujeres las que firmamos esta carta, mujeres de diversas circunstancias, que le mandamos al ministro Arturo Saldívar en su carácter de presidente de la Suprema Corte, a pesar de que muchos de los delitos que obviamente aquí están pues se refieren a delitos del fuero común, que no son de la competencia de la Corte, pero en una carta anterior que enviamos nosotras, el único que nos hizo caso fue el ministro Saldívar. El Tribunal de la Ciudad de México no tuvo ni siquiera la decencia de responder, y entonces le hemos pedido al ministro que, a pesar de que aquí están consideradas mujeres imputadas por delitos federales y también del fuero común, el hagas pues como que nos haga el favor de hacer sus buenos oficios con la Ciudad de México, con el Tribunal de la Ciudad de México, porque la mayoría de quienes están privadas de su libertad son del fuero común. En un abuso absoluto, Elisa, déjame decirte que nada tiene que ver con la izquierda el que se mande a las mujeres a la cárcel. Estoy hablando de la Ciudad de México. Hay más de 400 mujeres aquí, en su mayoría mujeres muy jóvenes, que están privadas de su libertad por delitos realmente menores, pero les ponen siempre un agravante. Los detiene la policía en muchos casos abusa de estas chicas,
les imputan violencia, les imputan cohecho, les imputan pandillerismo para agravar el delito y forzosamente obligar a la prisión preventiva, pero además están 23 horas de las 24 horas del día encerradas. Si son presuntamente inocentes, imagínate el que estén encerradas en celdas, en estancias con 15, 16 o hasta 20 mujeres durante 23 horas al día. ¿Y por qué es esto, Rosario? ¿Cuál es la situación concreta que están viviendo? ¿No las dejan salir en ningún momento? Porque no se puede, porque así es el sistema aquí adentro, no es responsabilidad de las autoridades. Sí. Es el hecho, y lo planteamos nosotros, de las autoridades del centro penitenciario. Es un sistema penitenciario que está en crisis, que sigue siendo punitivo, y un sistema judicial que sigue siendo punitivo y que no entiende, que no logra comprender el alcance de la reforma al sistema penal y convertirlo en un sistema penal pro persona, pro derechos humanos. ¿Por qué? Porque los jueces de control, que son los jueces de primera instancia, que debieran ser los encargados de procurar y de impartir la justicia, aceptan el dicho simplemente del Ministerio Público ya como prueba para mandar a alguien a la cárcel. No hay investigación, no hay pruebas fehacientes, hay un estándar muy bajo de pruebas porque se sigue pensando como en el viejo sistema, que hay que mandar a la gente a la cárcel, cuando lo que está diciendo el ministro Saldívar es que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Hay 13 medidas cautelares antes de mandar a una persona a esta alcantarilla, porque así la voy a llamar, a este lugar en donde más que regenerarse, reinsertarse, vienen a vivir en condiciones muy, muy adversas. Rosario, en estas medidas cautelares, bueno, tú has pedido, por cierto, que se consideren alguna de ellas y no se ha logrado. ¿Cuál es tu situación en concreto? ¿Tienes posibilidad de ejercitarte, de estar bien alimentada? Tenía yo entendido además que habías bajado mucho de peso. No sé si empezaste ya a recuperar algo. Sí, todos los días hago ejercicio. Aquí afortunadamente sí hay estas actividades, aunque durante los días fuertes de la pandemia se suspendieron toda clase de este tipo de eventos, pero hemos recuperado ya toda esta normalidad, digamos, a excepción de ciertas reglas. Aquí sigue siendo obligatorio el cubrebocas y demás, pero hacemos todos los días ejercicio. Yo hago yoga, hago meditación. Pues en lo personal yo creo que tengo una situación mejor que muchas de otras chicas, que es otro de los temas que planteamos en esta carta, Elisa. Sí. Y nada más imagínate que la Corte esté discutiendo un asunto del fuero común como fue el día de ayer. Así es. Un asunto que obviamente tiene sus particularidades por el personaje del que se trata, que es la parte acusadora. Sí. Pero es un asunto que tendría que resolverse por parte de los jueces y por parte de los tribunales sin que llegara a la máxima instancia de justicia de nuestro país. No tenía por qué llegar a la Suprema Corte, pero bueno, lo pidió el propio fiscal Gertz Manero. Así es. En el caso de Alejandra Cuevas. Y exacto, pero el problema que te quiero decir es, las que tenemos posibilidad de estar luchando a través de amparos, podemos ir avanzando un poco, pero las que no tienen esos recursos, las que no tienen defensores de oficio, porque la carga de los defensores de oficio es enorme. Tremenda. Entonces ya se quedan las pobres pues atascadas aquí, ya no hay manera de seguir peleando porque no tienen esas condiciones, porque además el juez de control, que es la figura que se creó justamente para dar justicia, las manda a la cárcel, en lugar de decir ven a firmar cada 15 días, o en lugar de decir pues barre la calle, porque además es otra de las cosas que planteamos en la carta, que nos llama mucho la atención que se haya anunciado con bombos y platillos por parte de la fiscal de la Ciudad de México, que en el caso de la línea 12 del metro fueron a un ejercicio de justicia restaurativa, que es a lo que tendría que ir todo el país, ¿no? Y para no tocar
delitos, responsabilidades penales que hay en ese caso donde hubo 20 y tantos muertos, y sin embargo aquí está gente que le aplican la justicia punitiva por haberse robado cosas para comer, ¿no? Sí, o unas chicas que te puedo hablar de 4 hermanas que se metieron en una casa porque no tenían dónde vivir y están aquí por despojo. Es decir, no hay comparación. ¿Por qué no se les aplica igual la justicia restaurativa? ¿O esa es nada más para los poderosos? Rosario, sí, es una situación complicada y por lo pronto piden, en concreto, digamos, hablando de esta situación tan complicada que viven, la intervención del ministro Saldívar y de la Corte, sí. Y de la Corte para que puedan atender esa carta que les entregaron, considerando que hay quienes están ahí por delitos federales, la mayoría por delitos del fuero común, pero que interceda, que hagan algo, que contemplen todo que vengan aquí a ver, que vengan a ver, que vengan a darse una vuelta, que podamos tener una mesa de diálogo, que se presenten los casos de las que ya llevamos más de 2 años aquí sin sentencia, y que como acaba de resolver la Corte tenemos derecho a otro tipo de medidas cautelares. En fin, son muchos casos, son muchas mujeres. En México no existe la cadena perpetua, pero les ponen sentencias de 50 años. ¿No? Hemos conocido de historias tremendas. Brutales. Cuando hablamos también aquí al aire, en alguna ocasión hablamos con Alejandra Cuevas, se oían muchos gritos porque así se podían comunicar unas a otras, estaban desesperadas, y también nos platican cómo pues muchas de ellas están totalmente deprimidas, intentan estar dormidas la mayor parte del tiempo, pues ya... Porque están abandonadas, Elisa, muchas de ellas están abandonadas. Sí. En el caso de los hombres siempre hay una mujer que está ahí, la madre, la esposa, la hija. Aquí hay muchas que están abandonadas. Entonces se requiere una visión integral, no solo la penal, se necesita psicología, se necesita antropología, se necesita entender el contexto en el que crecieron muchas de estas chicas y que las llevó a este lugar, se necesita perspectiva de género, hay un protocolo de la Corte y no se aplica cuando se juzga. Entonces todo eso es lo que estamos pidiendo más de 600 mujeres en esta carta. Rosario, y tú comentabas, algunas pues somos privilegiadas porque podemos tener amparos, es otra circunstancia. A mí mi familia me trae comida, yo como relativamente bien, ¿no? Mariana está ahí al pendiente, hemos estado aquí en contacto, pero ¿cómo va tu proceso judicial? ¿En qué va? Bueno, ahorita estamos esperando las resoluciones de los amparos que están por, pues yo creo que ya muy pronto por darse, dar una opinión el juez de amparo con relación a las posturas del juez de control Ganter, que como tú sabes, pues a pesar de los amparos que obtuve, él tanto en la medida cautelar como en lo de sobreseimiento hizo toda una serie de argumentaciones para volverme a mandar aquí. Entonces volvimos a meter los amparos y volvemos a decir que se incurrió en violaciones a la ley y a mis derechos humanos, y que nos están atendiendo las recomendaciones tanto del juez sexto como del 9º Tribunal Colegiado. Y por otro lado, estoy esperando también porque acuérdate que yo gané un amparo en el sentido de que el fiscal Gertz abusó de su poder en una conferencia en un centro académico, que en donde señaló que yo estaría aquí hasta que dijera cómo había sido todo el modus operandi. Bueno, pues que él investigue, y si no tiene pruebas, pues es porque no hay nada que acreditar. Y que yo era responsable de X, Y y Z. Entonces yo metí una demanda, yo no tuve miedo, yo sí demandé al fiscal y gané ese amparo, en donde le dice el juez que se excedió en sus funciones, que violentó mi presunción de inocencia, y ellos apelaron a ese criterio, y estamos esperando la resolución, si se ratifica o no la postura del juez, que yo espero que así sea, y que en este caso no haya una influencia por parte de este poderoso fiscal que hoy tenemos, y que sí se aplique la ley, porque en cualquier otro país del mundo una declaración de esa naturaleza
ponen en entredicho todo el proceso legal en contra de mi persona. Sí, sí. Rosario, yo te agradezco mucho que estés en contacto. Sé que pues son tiempos que tú tienes muy contados para poder comunicarte con tus seres queridos. No es fácil y bueno, qué bueno que pudiste realizar esta llamada a esta hora también, ¿no? Porque en algunos momentos tienes que estar ya bajo llave. Bajo llave, ¿verdad? Muy temprano. Así es, Elisa. Yo te agradezco enormemente. Yo creo que si tengo, pues por alguna razón estoy en este lugar, tengo que seguir luchando por lo que siempre he creído, por los derechos de las mujeres, porque no sean invisibles, porque nos volteen a ver, porque como aquí nadie vota, con B chica, ¿no? Sí. Pues entonces no importamos. Y además somos mujeres menos. Y yo creo que si mi voz sirve para darle voz a todas estas mujeres, pues estoy aprovechando también de manera positiva el tiempo que estoy aquí, además de fortalecerme internamente y en una visión más amplia de lo que queremos para el país. En fin, muchas otras cosas, Elisa. Muchísimas gracias, Rosario. Estamos en contacto, en comunicación y hemos también dado puntual seguimiento a todo el proceso. Así es que así lo agradezco continuaremos. Mucho. Muchas gracias, Elisa, y te mando un abrazo enorme y cuídate mucho. Gracias, querida Rosario. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Buenas noches.